Y está con nosotros el doctor Gabriel Calle, especialista universitario en neurocirugía, director general de Staff Espinal Argentina, vicepresidente de la Asociación Argentina de Cirugía Mínimamente Invasiva de Columna, vicepresidente de la Asociación Médica Argentina de Oxígeno Ozonoterapia, past president de la Sociedad Interamericana de Cirugía de Columna Mínimamente Invasiva. Gracias, Gabriel, por acompañarnos, por estar con nosotros y por traernos novedades de los tratamientos no quirúrgicos de la hernia de disco. Esto es lo que hoy es la temática para, como decimos, informar, orientar y formar a nuestro público, ¿no? Bien. En primer lugar, te diría que estoy muy feliz porque en relación a tu pregunta, acabamos de tener la satisfacción de recibir un nuevo instrumental que ya hace años que está en realidad en el mercado internacional, lo conocemos, lo hemos utilizado fuera del país y ahora lo tenemos en el país, que nos un poco incluye otras posibilidades que antes no las teníamos tan accesibles. Me refiero en este caso a un sistema que nos permite lo que yo llamo la modulación, sí, en cirugía espinal mediante sistemas multimodales. O sea, nosotros utilizamos normalmente en las técnicas que tú preguntas, sí, las no quirúrgicas o las que pueden considerarse dentro de un estatus quirúrgico pero percutáneo. Se hacen en quirófano, pero no tenemos que hacer incisiones y ese tipo de cosas. Teníamos el ozono, teníamos, sí, radiofrecuencia, teníamos nucleotomía aspirativa y ahora tenemos todo en un solo sistema. Bien. Nosotros le incorporamos el ozono como elemento multimodal más hacia lo que, digamos, está descrito en la literatura internacional y lo que sea, o sea que tenemos un elemento más de utilización en el mismo acción, en el mismo accionar, lo cual hace más efectivo e interesante el procedimiento. Para que la gente tenga una idea, sí, bueno, traje algunos, sí, elementos, sí, que, sí, van a ser más interesantes de describir. Fíjense, esta es una columna, las vértebras y los discos. Los discos son las almohadillas que existen entre las vértebras, sí, que son los que se lesionan normalmente. Es como vos decís, los amortiguadores, ¿no? Los amortiguadores, que cuando se van deshidratando, se van lesionando, protruyen, se pueden romper, se generan las hernias como esto, y esto es lo que hace o produce la compresión de los nervios y lo que genera el dolor. Entonces, ¿cuál es la situación aquí? Lo que hacíamos antes era, por una cirugía directa, sí, llegar al disco, sacar el disco y, bueno, el paciente, la solución al principio, en los primeros tiempos era fantástica porque descomprimíamos y desaparecía el dolor. Luego venían las complicaciones de esa cirugía en la cual sacábamos el disco, quedaba hueso con hueso, perdía estabilidad o se desestabilizaba la columna, en fin, artrosis, fibrosis, etc. Entonces, la idea actual es tratar de llegar mediante la técnica más simple, más puntual, a la hernia y resolver la hernia. No sacar el disco. Ni sacar el disco, ni sacar hueso, si no es necesario, porque para llegar al disco teníamos que sacar a veces parte de hueso. Entonces, llegamos al disco, a través de esa punción, que, sí, la hacemos con radioscopía, sí, introducimos un sistema para sacar parte de disco, pero una pequeña cantidad, y hablamos de 2 gramos, no más. Eso muchas veces es suficiente. A la vez, a través de esa misma aguja, sí, le aplicamos el ozono, que también actúa deshidratando, reduciendo el líquido, reduciendo la hernia. Y a la vez también podemos introducir a través de esa punción, sí, un sistema como este, fíjense, que tiene una punta que emite calor, un calor controlado. Imagínense que estamos dentro del disco. Sí. Entonces, esta punta de radiofrecuencia que emite una
aproximadamente 45 grados, 43 grados centígrados, un poco más de la temperatura normal, sí, hace que el colágeno se retraiga y se achique. Bien. Y además coagulamos lo que sacamos. De esta forma lo que buscamos es que el disco se retraiga, la hernia se retraiga. Se desinflame. Se desinflame y se retraiga la hernia, se achique y el disco permanece indemne. Bien, bien. Y es mediante una punción que es por fuera del área, digamos, no entramos por atrás como si fuera una peridural, entramos por el costado, no hay ningún riesgo, sí, y permanece la almohadilla, el amortiguador, como corresponde, bien, sin perder su estructura, pero sacamos la presión del disco. Bien. Y esto, bueno, por supuesto el resultado es prácticamente inmediato y a las 2 horas el paciente se va caminando a su casa. Y no hay contraindicaciones, no existen contraindicaciones. No. Bien. ¿Duele el postoperatorio? No, en lo absoluto, porque por supuesto se hace con una sedación anestésica. No dormimos al paciente totalmente, sino que simplemente se seda el paciente. ¿Y pedís igualmente estudios previos, un prequirúrgico? Todo. ¿El tratamiento? Todo, porque es una cirugía percutánea. Bien, bien. ¿Algún mensaje que le quieras dar a la gente, las que tienen miedo, los que no se deciden? Y lo más importante, yo creo, es que no se le debe tener miedo a la cirugía, primer punto, porque es el primer cuco con el que nos encontramos. Gentes que vienen con una larga trayectoria de tratamientos, con analgésicos antiinflamatorios, con gastritis por los analgésicos, con problemas hepáticos por los analgésicos y a veces con problemas renales por los analgésicos, que terminan en definitiva siendo mucho más agresivos que un tratamiento cualquiera sea, incluso la cirugía más grande. Y encima a eso le tenemos que agregar la mala calidad de vida. Totalmente, y no resolver. O sea, no tiene sentido estar sufriendo. Muchísimas gracias. No hay que acostumbrarse a vivir con dolor. Sin duda, no. Esa expresión de me voy a hacer amigo del dolor, no debe ser así. Gracias por estar con nosotros, Gabriel. Gracias a vos. Hasta nuestro próximo programa.